Las personas que tienen que tomar decisiones no están en la televisión, nunca, y por eso es completamente irrelevante lo que digan las personas que aparecen en la televisión. El señor Merz no decide nada, y tampoco los otros políticos deciden absolutamente nada, así que, en ese sentido, ellos solo son peones de una casta, la casta de Epstein, que ya tiene todo planeado desde hace mucho y cuya agenda ya está establecida desde hace tiempo, y ellos pueden vender eso en la televisión e intentan presentarlo a nivel nacional de tal manera que la población no se les vaya encima de inmediato, sino que buscan la narrativa adecuada. A veces son los migrantes, a veces es el virus, a veces es el terrorista malvado, y creo que esto realmente es solo el punto de partida para la segunda parte del llamado Gran Reinicio. El periodo de 2020 a 2025 fue la preparación. James Corbett lo llamó la calma antes de la tormenta, y a partir del 26, dice él, viene la tormenta, y eso es exactamente lo que me parece que está empezando ahora, y creo que este año será un despertar amargo. Eso va a ser muy, muy delicado, y definitivamente es momento de prepararse para algo así si es que no lo has hecho ya. Antes de que entremos en esta gran conversación, tengo que ser honesto con ustedes. El 89% de ustedes ve el canal regularmente sin suscribirse. La verdad, eso me rompe un poco el corazón porque este canal solo crece gracias a su apoyo. Si hoy te llevas aunque sea una sola cosa de esta conversación que te haga un 1% mejor, ayúdame a cambiar esa cifra. Suscribirte no te cuesta nada, pero para nosotros es una señal de que vamos por el camino correcto. Tú te mantienes informado y nosotros seguimos motivados. Ese es el trato más justo en Internet. Y ahora vamos a la verdadera razón por la que estás aquí hoy. Tom, me alegra muchísimo que estés aquí. 700,000 visitas la primera vez, eso es una locura total. Tu manera de desglosar estos temas tan difíciles con tanta precisión es única. Aprecio tu claridad y me alegra mucho tener esta conversación. Gracias por la invitación, me alegra estar aquí de nuevo. Analizas contenidos que sinceramente son bastante difíciles de digerir. ¿Cómo lidias con eso mentalmente? Básicamente me guío por principios y no sigo consignas ni propaganda. Eso significa que tengo un sistema de valores claro y así las cosas se pueden clasificar muy fácilmente. Entonces, quien ha entendido el principio de no agresión, es decir, que la violencia está prohibida, sabe por supuesto que cualquier tipo de guerra está prohibida y que eso es violencia, ya sea que ocurra en forma cinética como una guerra o que sea violencia psicológica a través de manipulación y desinformación. Así que, por lo tanto, yo clasifico las cosas relativamente rápido. Eso significa que no tengo que pensar mucho tiempo en cómo tomo las cosas y qué debo pensar al respecto, porque cuando lo basas en principios es bastante sencillo. Y por otro lado, creo que ya lo he dicho muchas veces, mi lema es que la verdadera revolución es llevar una vida feliz. Así que si dejas que todos esos desarrollos y cosas te asusten y te lleven a la apatía o la agonía, estás exactamente donde el sistema quiere que estés. Y precisamente por eso nunca le voy a hacer ese favor al sistema. Tengo una vida muy bonita con personas muy queridas a mi alrededor, con tareas increíbles y gracias a Dios en gran parte puedo decidir por mí mismo lo que hago. Y sí, sobre todo también tengo una vida privada equilibrada que lleno con cosas que me motivan y eso suele ser la literatura, la naturaleza, los contactos sociales y mis logros personales, entre comillas, cuando yo mismo me propongo algo. Me lo propongo, también lo logro porque no ando flojeando frente a Netflix perdiendo el tiempo, sino que hago algo productivo con mi tiempo. Y una clave para eso para mí también es el aprendizaje permanente. O sea, si quiero saber algo, si quiero aprender a hacer algo, yo mismo me lo enseño. Ahora acabo de aprender italiano en 3 meses porque aquí en Tesino obviamente lo necesito. Quiero integrarme y poder hablar bien con la gente. Y por otro lado, aprender un idioma o aprender a tocar un instrumento también es algo que estimula el cerebro. Y en realidad la única defensa contra envejecer con demencia es cuando el cerebro se mantiene activo. Así que esas son mis recetas relativamente simples para no volverse loco en estos tiempos, porque la realidad hace que el título de mi libro 24 Truman Show casi se quede corto si uno ve lo que está pasando actualmente. Lo acabas de expresar muy bonito. ¿Cuándo fue la última vez, Tom, que pensaste, por esto hago todo este trabajo? Sí, es agotador. Sí, todas estas crisis constantes parecen estar guionizadas o de alguna manera planeadas. Sí, es una agenda global. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste que realmente estás logrando algo positivo? Creo que fue como por el 2021, 22, por ahí, cuando la crisis del coronavirus realmente empezó a tomar fuerza y se hablaba de confinamientos y todo eso, porque ese fue el momento en el que me di cuenta de que no se trataba de algo así. O sea, claro que uno ya podía verlo antes, que no era otra vez como la gripe porcina o el Zika,
que después de unos días se descubre que en realidad no es peligroso y nadie lo toma en serio, donde tampoco se declara estado de emergencia, pero en algún momento quedó claro que el coronavirus era diferente, que con esta crisis se buscaba algo distinto. Y también me di cuenta muy rápido de que precisamente estas historias de confinamiento, los toques de queda, todas las prohibiciones de trabajar, las obligaciones parciales de vacunarse y todo lo que pasó en el espacio público, la mayoría de las personas tuvo dificultades psicológicas con eso porque su visión del mundo cambió por completo. Para muchos fue como un despertar amargo, como se suele decir. Antes estaban dentro del sistema, pensaban que de alguna manera quizá era un poco corrupto y quizá un poco roto y que tal vez había algunas personas criminales, pero que eso fuera posible en esa magnitud, creo que nadie realmente lo tenía en mente, a menos que ya se hubiera ocupado del tema antes. Pero tengo la ventaja de que llevo ocupándome de estos temas desde mediados de los 90, o sea, casi 30 años. Por eso, ni el 11 de septiembre realmente me sorprendió, ni el coronavirus. Eso significa que en algún momento, cuando los demás realmente psicológicamente, psíquicamente, mentalmente, ante la tarea, ante el desarrollo, ante estas situaciones, tuvieron dificultades y también fracasaron en gran parte, no sabían cómo lidiar con ello, entonces me di cuenta de que yo estaba hecho exactamente para ese momento. Eso es exactamente lo que mi mamá hizo bien en mi educación. Ella me preparó para un mundo en el que uno tiene que ser flexible, en el que uno debe tener principios, en el que uno no debe doblegarse, en el que uno no dice que sí solo porque todos los demás dicen que sí, sino en el que uno tiene el valor de decir su opinión y hace lo que uno mismo considera correcto, basado en procesos de pensamiento lógico. Y ahí me di cuenta, ok, si todo el tiempo estoy de buen ánimo y puedo afrontar lo que a los demás los derrumba con fortaleza de carácter, parece que estoy hecho justamente para este tipo de situaciones. Eso ya se ha demostrado muchas veces en la vida profesional, cuando otros se han rendido por el estrés y ya no podían más. Y por eso mis proyectos siempre fueron exitosos, porque resolví eso con las personas tanto a nivel humano como a nivel de principios, porque la gestión de proyectos también es... La gestión de proyectos en general, en inglés se dice the art of getting things done through people, o sea, el arte de lograr que las cosas se hagan a través de las personas. Y eso es exactamente el credo de la vida cotidiana. No puedes cambiar el mundo solo. Y por eso creo que probablemente fue así en algún momento, a finales de mis 20, principios de los 21, cuando me di cuenta de que también los textos que empecé a escribir y que el presentarse en público simplemente con una línea clara realmente cambia algo, primero en un círculo pequeño, por supuesto, y uno solo puede esperar que tal vez la gente lo escuche a uno, y al final ellos mismos tienen que decidir y hacerse una idea, y luego decidir qué es lo correcto para su vida. Pero al menos puedo, a mi manera, preparar bien la información, ponerla a disposición y así tal vez ayudar a otros a volver al tema de los principios, en lugar de dejarse engañar por consignas y propaganda. Lo acabas de expresar muy bien. Acabas de mencionar el coronavirus. Quiero decir, desde el coronavirus se dice muy seguido que la gente de alguna manera ha despertado, pero luego hay una manifestación por la paz como la que hubo hace poco en Berlín. Ahí había como 500 personas, mientras que los demás siguen atrapados en la rutina. En mi opinión, deberían haber asistido como 5 millones de personas. ¿Por qué la gente no logra organizarse de tal manera para desafiar a la llamada élite? Porque eso es lo que más miedo les da. Son unos pocos miles y del otro lado hay 8 o 9 mil millones de personas. Pero cada quien está tan atrapado en su propia película que ni siquiera llega a organizarse. Sí, me temo que en gran parte se debe a que el estado mental de la población ya está bastante deteriorado. O sea, los medios masivos y en especial la economía de plataformas, o sea, el Internet, esos cuadritos pequeños, bonitos, coloridos y chistosos que ves por todos lados y en los que haces clic y luego ya estás en una plataforma. Eso tampoco es el Internet. Pero esa es una velocidad y una cantidad de información que la mente humana nunca había visto antes. Y la mente tampoco es capaz de procesarlo racionalmente. El arma ahí no es el contenido de la información, sino la cantidad de información. La velocidad, para eso no estamos hechos. Antes uno tenía un teléfono en casa que estaba conectado a la pared con un cable y quizá había una televisión y una radio. Esa es la velocidad que es óptima para los seres humanos. A esa velocidad uno puede procesar la información, hacerse una idea y de alguna manera aplicarla a su propia vida, trasladar ese conocimiento. Hoy en la mañana hay un escándalo, al mediodía ya es otro y en la noche ya es diferente. Eso también se ve con Donald Trump, que en la mañana dice que la guerra está ganada, al mediodía dice que aún no se ha ganado lo suficiente y en la noche dice que se necesitan más bombas. Entonces, la narrativa cambia 3 veces al día y por supuesto también cambian los feeds de noticias. Eso significa que la gente está ocupada simplemente tratando de mantenerse al día.
qué es lo que realmente está pasando y luego procesar eso, porque especialmente ahora lo que es particularmente devastador es que la inteligencia artificial ya ni siquiera permite clasificar qué es real. Entonces, si tienes que pasar de 3 a 5 días discutiendo si Benjamín Netanyahu está vivo o no, y no hay ninguna prueba, y luego salen 2 o 3 videos claramente generados por inteligencia artificial que después son desmentidos, ahí ya te das cuenta en qué tipo de mundo vivimos. Se parece más a una simulación que a la realidad. Y no creo que la gente pueda procesar eso. Y por eso la mayoría busca algún tipo de salvavidas al que puedan aferrarse como escape. Y eso, por supuesto, también significa refugiarse en rutinas privadas. Para muchos, todo lo que está pasando les provoca cierto miedo o agonía, apatía. Entonces, por supuesto, en algún momento se quedan en casa y no saben qué hacer con eso. ¿Qué es real? ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará en un año? El futuro solía ser una promesa, hoy es un crimen o da miedo. Y creo que casi nadie puede lidiar con eso si, como dije, no te orientas por principios, sino que simplemente te dejas sacudir por todas esas noticias. Al final uno termina siendo como una pelota de goma que es llevada o rebota por algún aro y realmente ya no puede asentarse en ningún lado, orientarse ni dejar que las cosas se asimilen. Y por lo tanto también es incómodo salir y decir, ahora defendemos una causa. Porque estar en contra de algo siempre es muy fácil. Es muy fácil decir, estamos en contra de la identidad digital o estamos en contra de la guerra, pero es mucho más difícil decir, estoy a favor de algo, o sea, a favor de la paz. Pero entonces, ¿por qué tipo de paz o por qué bando en ese escenario de guerra estoy apoyando? ¿Estoy seguro de que ellos son los buenos y que los otros son los malos, etcétera? Pero si uno se guía por principios, está totalmente claro que la violencia debe rechazarse en cualquier forma, sin importar quién haga la guerra contra quién, la guerra siempre está mal. Y es lo más devastador que le puede pasar a la especie humana, porque ni tú, ni yo, ni nadie normal, ninguna persona normal empezaría una guerra con el vecino, sacaría tanques y eliminaría a toda su familia. Nadie haría eso. O sea, uno puede tener un conflicto con alguien y lo resuelve de manera bilateral, pero no empiezas una guerra, no exterminas a todo el vecindario solo porque viven en la misma casa con esa persona o lo que sea. Entonces, para resumir, creo que la gente está abrumada y simplemente paralizada por eso y ya no pueden distinguir qué está bien y qué está mal. Y por otro lado, la economía de las plataformas ha llevado a una adicción a la comodidad. Uno siempre intenta o simplemente toma el camino más fácil y ese consiste, por supuesto, en la vida cotidiana, el trabajo, ganar dinero, de alguna manera pagar las cuentas y de alguna forma cuidar a los niños. Y en la noche te queda 1 hora, 2, 3 que simplemente la pasas viendo Netflix porque ya no tienes energía, porque te falta la motivación para todo, porque ya no ves sentido en el futuro. Y eso, por supuesto, es una mezcla devastadora. Acabas de mencionar la agonía y la apatía. En los últimos días y semanas realmente he recibido muchísimos mensajes de la comunidad desde que comenzó este conflicto en Irán. Yo diría fácilmente que he recibido unos 150 mensajes, donde me he dado cuenta de que la gente allá afuera, la gente está agotada. Mensajes como, Simo, me estoy volviendo loco. ¿Qué más puedo hacer? Simo, hay injusticia en todas partes. Simo, hay crisis por todos lados. Esta simultaneidad de crisis es un escenario planeado para que la gente se vuelva completamente loca y quede incapaz de actuar. En mi opinión, sí, eso es la policrisis. Eso también, la velocidad encaja. Antes, como dije, una narrativa de propaganda duraba mucho tiempo, decían que X y Z había pasado y se hablaba de eso durante semanas, meses, años, ya se aclaraba o al menos se intentaba aclarar. Había comités de investigación, todo eso. Eso ya no es así hoy en día. Así que creo que esa sobrecarga es intencional. Justo la semana pasada, el lunes creo, publiqué un texto que se llama Sociedad Cerrada. Se trataba de Android y Google y todo eso. Y ahí hay una cita muy buena. Hay una cita muy reveladora de Jason Basler, activista y periodista estadounidense que también escribió, no se trata aquí del colapso del sistema. Lo que vemos es la lenta pacificación de la mente humana, que es adicto a la comodidad. Y sí, la gente está abrumada y esa sobrecarga es absolutamente intencional, porque esa es la guerra cognitiva que incluso se puede ver en la página del Centro de Innovación de la OTAN. Hay un sitio web de la OTAN que se llama OTAN Innovation Hub. Ahí los temas principales son la guerra cognitiva y la guerra de quinta o sexta generación. Y ahí nunca se delimita que sea un enemigo externo al que se combate, lo que indica que más bien es el enemigo interno o todos. Porque la Tercera Guerra Mundial se libra principalmente en la mente, o sea, sabrías, si por ejemplo mañana las noticias muestran
un hongo atómico en algún lugar del mundo. ¿Todavía puedes estar seguro de que realmente ocurrió? ¿Quién lanzó la bomba ahí? ¿Dónde? ¿Cuántas personas murieron? ¿Cómo se ve la devastación? No se sabe nada de eso, incluso si hay videos, porque la prueba en video hoy en día prácticamente no vale nada. Así que creo que esta saturación es intencional. Eso también se puede ver en muchas declaraciones de Sean Parker, exdirector de Facebook o uno de los primeros patrocinadores de Facebook. Con Mark Zuckerberg y muchos otros se puede ver que eso es exactamente el plan y parte de la guerra psicológica contra la mente humana a nivel mundial. Y el maestro de la guerra psicológica es Donald Trump. Lo mencionaste al principio. Él aparece en los archivos de Epstein, dependiendo de la cifra que se tome, entre 5,000 y 26,000 veces. Y en ese entonces, en parte le creí esos mantras de America First. ¿Todos fuimos engañados por este hombre? Bueno, al menos yo no, porque en noviembre de 2024 publiqué un texto que se llamaba Trump Reloaded. Recibí muchas críticas por eso, porque la gente decía que debía darle una oportunidad y que todo saldría bien. Y básicamente ese texto ya abordaba todo el asunto de Epstein de principio a fin. Todo eso ya era conocido en ese entonces y ya se podían escuchar las entrevistas con Steve Bannon y Epstein. Ya estaban disponibles en audio, lo que ahora se puede ver en video. Luego desmenucé todo el gabinete, el supuesto gabinete con Tulsi Gabbard y Hexhead y así, y mostré sus antecedentes. Desde el sionismo hasta las conexiones tecnológicas y web y las conexiones con el Consejo de Relaciones Exteriores. Así que era previsible que eso no fuera mejor que lo que se tenía antes. Al contrario, probablemente será peor porque el nuevo gabinete está siendo infiltrado por aceleracionistas, como ellos mismos se llaman, o la ilustración oscura que fue iniciada en algún momento por Nick Land y Curtis Javin y en la que Trump se inspira. Ese es el leitmotiv de Trump, es la ilustración oscura de Curtis Javin, quien era un bloguero desconocido en Internet. Y luego, precisamente en el periodo de la elección de Trump, en noviembre, diciembre y enero del 25, de repente apareció en una entrevista con el New York Times y fue invitado a la toma de posesión de Trump. Y ahí solo hay que citar una frase de Curtis Javin, quien dijo en esa entrevista con el Times que los estadounidenses urgentemente deberían dejar de tener fobia a los dictadores, porque ahora es el momento de que un hombre fuerte llegue a la Casa Blanca, que gobierne el país como un CEO y que implemente las cosas sin importar lo que digan los tribunales. Entonces, si la Corte Suprema viene y dice, eso no se puede por razones constitucionales, Trump simplemente debería pararse y decir, lo hacemos de todos modos, y eso es exactamente lo que está pasando ahora. Hay condados en Estados Unidos donde hay varios cientos de procesos judiciales. Los jueces en realidad quieren actuar contra el ICE, o sea, el ICE, que es la agencia de inmigración, porque hay denuncias correspondientes y violaciones constitucionales. El problema es que simplemente nadie del gobierno se presenta al proceso judicial. Entonces los casos se acumulan y simplemente no viene nadie del gobierno, no viene ningún representante o si acaso viene alguna abogada desorientada o algo así que se sienta ahí y dice que no puede hacer nada, no tiene información. Y el juez, por supuesto, tampoco tiene opciones. ¿Qué se supone que debe hacer? No tiene un fallo, así que ni siquiera puede mandar una patrulla normal a ningún lado porque el proceso está en el aire. Así que Trump hace exactamente lo que quiere esta ilustración oscura, y esa ilustración oscura fue llamada neofascismo por el Telegraph en ese entonces, y eso no es una exageración, esa es exactamente la dirección en la que va, ya era previsible. En noviembre de 24, que tendremos más guerra, más vigilancia biométrica, que todo eso está siendo manejado por Peter Thiel en el trasfondo, quien financió a J.D. Vance, que tiene conexiones con el Consejo Tulsi Gabbard y Relaciones Exteriores. Así que es la misma cosa o vino viejo en odres nuevos, como lo quieras llamar. Por lo tanto, no me sorprende en lo más mínimo. Lo único que realmente me sorprende ahora es lo descarado y obvio que es el engaño. Porque realmente es la asociación criminal más descarada y obvia que jamás haya estado en un parlamento o en una oficina de gobierno. Sí, ahí está la Casa Blanca, el escritorio que más bien parece una mesa de operaciones bursátiles. Por eso todas esas transacciones de uso de información privilegiada que se han hecho en las últimas 2 o 3 semanas, especialmente alrededor de este tema de Irán, cuando 15 minutos antes de la conferencia de prensa de repente millones se mueven en ciertos polymarkets y en ciertas subastas, sí, se hacen apuestas que después generan 50 millones y cosas así. Eso solo puede suceder con información privilegiada. Esas son cuentas de personas con información privilegiada, ya sea el hijo de Trump o algunos amigos de Howard Lutnick o quien sea, sí, amigos de Sutil. Y ahí se enriquecen con un descaro total, es grotesco.
y que la gente todavía no se va. Para terminar, que todavía haya personas que siguen con la onda maga, no me cabe en la cabeza. O sea, alguien que, como hace unos días, bueno, se para en la mañana y dice, la guerra en realidad ya está ganada, pero todavía no lo suficiente. Podríamos seguir en guerra mucho más tiempo. Pero los iraníes ahora están desesperados por llegar a un acuerdo. Mientras los iraníes demuestran que pueden seguir disparando constantemente, Trump dice que en realidad ya están aniquilados. Los más aniquilados en la historia de las aniquilaciones. Sí, siempre es el superlativo y nada de eso es cierto. Simplemente miente de una manera tan descarada. Eso realmente me sorprende. Bueno, ni siquiera me sorprende que ni en eso mienta mejor, y la desfachatez tampoco. Pero que la gente no simplemente apague eso o que todavía no haya una turba frente a la Casa Blanca, eso sí me sorprende porque realmente es grotesco, ya casi no se puede creer. Actualmente está ocurriendo una redistribución de abajo hacia arriba. Eso también lo demostraron los archivos de Epstein. Cuando uno ve ese patrón una y otra vez, la redistribución de abajo hacia arriba, el máximo enriquecimiento personal, el uso de información privilegiada, enriquecerse de tal manera que uno se vuelve casi como un dios y está por encima de todas esas leyes, y estamos siendo gobernados por verdaderos gánsteres allá afuera. Lo acabas de expresar de una manera muy acertada. Creo que lo que nos están presentando en este momento es realmente una declaración de bancarrota moral. Y los archivos de Epstein no son solo sobre el príncipe Andrés o Jeffrey Epstein o Maxwell o algo por el estilo. También se trata de todas esas instituciones, también es nuestro gobierno federal, son todos los partidos, todos están involucrados de alguna manera. Y que no haya millones de personas saliendo a la calle por eso siempre me sorprende completamente. Digo, si uno ve a alguien como Friedrich Merz, lo he dicho varias veces en el canal, me da algo de vergüenza ser alemán en las últimas semanas, meses. Siempre se hablaba de un orgullo absoluto por Alemania cuando uno presentaba Alemania en el extranjero. Pero esa sumisión de los políticos. En Gaza mueren 500,000 personas, son arrasadas hasta los cimientos. En todas partes hay críticas. Sí, en España, en Eslovenia, en Hungría, en Italia, en todos los países y aquí en Alemania, sí que la situación no se puede evaluar, que la situación es muy compleja. Creo que lo que nos están presentando en este momento, especialmente en Alemania, realmente solo te puede dar vergüenza. Es una bancarrota absoluta. Absolutamente. Como el ejemplo que mencioné antes, ahí está el control de chats, el ominoso, que también es como un zombie legislativo que anda rondando desde hace años. Finalmente, por una vez, realmente se rechaza por un solo voto. Sí, ahí también hay que darles crédito. Eso lo hizo, ¿cómo se llama? Sonneborn de Titanic, creo, o el partido que incluso viajó especialmente a Bruselas. Y tal vez fue realmente su único voto el que lo mató en el Parlamento de la Unión Europea. Sí, si es así, mis respetos. Pero el problema, por supuesto, es que luego llega alguien como Merz, BlackRock Alemania, y al día siguiente lo presenta como un gran problema y dice que ahora debe resolverse a nivel nacional. También está ahí, o sea, por supuesto, todos esos son estados vasallos del imperio angloamericano, al fin y al cabo. En Europa dependemos en gran medida de lo que hagan los estadounidenses y en realidad no tenemos nada que decir al respecto. Y cuando alguien en España sale a decir algunas cosas sensatas, la gente inmediatamente reacciona y dice que está genial, pero siempre hay que recordar que las personas que están allá arriba, que salen en la televisión y que discuten en los parlamentos, son actores. Esas no son las personas que deciden algo, es un espectáculo, es entretenimiento. Frank Zappa dijo una vez, la política es la sección de entretenimiento del complejo militar industrial, es el departamento de entretenimiento del complejo militar industrial. Así es. Y eso es exactamente lo que es, y así es como hay que evaluarlo. Las personas que realmente toman las decisiones no están en la televisión, sí, nunca. Y por eso es completamente irrelevante lo que digan las personas que aparecen en la televisión. El señor Merz no decide nada. Y tampoco los otros políticos deciden absolutamente nada, así que, en ese sentido, ellos solo son cómplices de una casta, la casta de Epstein, que ya planeó todo esto desde hace mucho y cuya agenda ya está establecida desde hace tiempo. Y ellos pueden vender eso en la televisión e intentan presentarlo a nivel nacional para que la población no se les vaya encima de inmediato, sino que buscan la narrativa adecuada. A veces son los migrantes, a veces es el virus, a veces es el terrorista malvado, lo que sea. Cualquier cosa, el malvado iraní, la escasez de energía. Y luego, al final, debido a todo este conflicto con Irán, tenemos, como ya lo anuncia la Agencia Internacional de Energía, la AIE, en su plan de 10 puntos, las mismas medidas que con el COVID o con el Net Zero.
pero eso definitivamente llevará a racionamiento, economía de escasez, identidad digital y luego también a cosas similares a los confinamientos energéticos y así sucesivamente. Así que, por lo tanto, ni siquiera escucho a esas personas, o sea, a las personas que se presentan como políticos. El único al que todavía escucho es al señor Sonneborn, porque al menos tiene sentido del humor y obviamente principios y brújula moral, y de vez en cuando le dice unas cuantas verdades a la señora von der Leyen. Pero por lo demás, en realidad se puede ignorar todo eso por completo. Eso solo hace la vida peor, así que si quieren un consejo, quien quiera tener una vida mejor, simplemente debería dejar de escuchar a esas personas. Creo que he escuchado hablar a Annalena Baerbock 2 veces en toda mi vida, y esos fueron los 2 peores momentos de mi vida, si se puede decir así, porque de lo contrario simplemente no escucho a esas personas, eso ofende mi inteligencia. Eso es, yo lo siento así, me da pena ajena, me sudan las manos y no quiero ver eso. No me aporta nada, solo me molesta y es completamente inútil. Acabas de mencionar en algunos puntos la escasez de energía en Irán. Los gringos definitivamente parecen haber subestimado a los iraníes. ¿Qué más nos amenaza en Irán? Sí, no estoy seguro de si realmente los subestimaron. Creo que el complejo militar industrial está bastante bien informado y más bien tengo la impresión de que Donald Trump no tiene idea de lo que realmente está pasando ahí, porque pienso que en el fondo las personas que deciden, que negocian y que realmente mandan ahí son más bien Jared Kushner y gente así. Solo hay que ver ese consejo de paz que supuestamente fundó Donald Trump. Ahí está también Kushner, que además supervisa la reconstrucción de Gaza junto con Tony Blair, precisamente con Tony Blair. Belicistas, grandes tiranos y estafadores. Esas son las personas, creo yo, que realmente mandan detrás de todo esto y creo que ellos sabían perfectamente de lo que es capaz Irán. No es un país atrasado, sino que desde, sí, por lo menos desde principios del siglo XX, si no en dependencia, sí bajo el control del imperio angloamericano. Creo que en 1908 se firmó el contrato para British Petrol. Esa era originalmente una compañía petrolera estatal iraní, que ahora se llama British Petrol y desde entonces, como mínimo, están incluyendo todo el tema de los bancos centrales bajo el control o al menos aliados con los estadounidenses y los británicos. Así que es un enredo y creo que ellos sabían muy bien con qué se estaban metiendo. Tampoco es una guerra real, no es que no muera gente, es totalmente devastador que muera gente, no importa dónde, ya sea en Irán, en Israel o en Palestina, me da igual, no debería morir nadie ahí, pero si uno recuerda la guerra del Golfo, eso era diferente. Cuando los estadounidenses realmente aparecen y quieren hacer la guerra, llegan con otra cantidad de tropas, llegan con otras armas, y si los israelíes y los estadounidenses realmente hubieran querido empezar, habrían iniciado una guerra diferente a la que estamos viendo ahora. Lo que estamos viendo es un intercambio de golpes relativamente bien coordinado, donde se lanzan cohetes y se juega con las bolsas de valores. Y eso obviamente tiene otros motivos para iniciar esta guerra, y creo que Trump no es el más listo, creo que no es precisamente el más brillante. Él solo es bastante arrogante y descarado y de alguna manera sabe venderlo bien. Pero creo que en las últimas semanas ya no se veía tan animado y seguro de sí mismo como antes, sino más bien un poco incómodo, por así decirlo. Mientras que la gente entre bastidores está muy activa, especialmente Kushner, Jared Kushner y los amigos de Thiel o un Howard Lutnick y todos los demás. Hex Health tampoco es el más listo, pero creo que ahí están pasando cosas muy diferentes. Y para entrar en el tema de lo que nos amenaza, eso lo dijo creo que hoy o ayer el mismo Putin, que tampoco es mejor que ellos, pero al menos dijo la frase que es decisiva, es decir, que lo que viene ahora será mucho peor que todo el asunto del coronavirus. O sea, en cuanto al impacto, o sea, en cuanto a las consecuencias para la economía, o sea, la economía mundial, porque lo que está pasando ahora es que apenas estamos a finales de marzo, que los verdaderos efectos de todo este conflicto, o sea, los cuellos de botella, los problemas de suministro, apenas se van a empezar a notar a principios en la primera o segunda semana de abril. Mientras que en mi antigua tierra natal en el sur de Alemania ya escucho que el precio de la gasolina está apenas por debajo de 3 euros. Así que pienso que hasta finales de año, si las cosas van mal, o incluso hasta mediados de año, 3, 4, 5, 6 euros, no lo sé, ver aerolíneas como creo que fue American Airlines, hubo una comunicación interna del director general. Ya se decía que a largo plazo, al menos hasta finales del 27, se espera un precio por barril de petróleo de $180. Así que quien quiera hacer las cuentas puede calcular cuánto se va a cobrar en la bomba de gasolina en el futuro. Y eso significa que veremos un aumento rápido de los precios.
en el sector de la energía, gas, petróleo, y para el consumidor final, por supuesto, la gasolina en la gasolinera, pero también el gas para los hogares. Eso se va a volver extremadamente caro y ese no es el principal problema. Uno podría decir, bueno, entonces manejo menos mi auto. Pero el principal problema serán los alimentos, porque ya desde el 25 se empezó a provocar una escasez artificial de fertilizantes que ahora va a explotar. Es primavera. En realidad, lamentablemente, deberían estar aplicándose fertilizantes en todas partes y eso no va a suceder. Eso significa que veremos un rendimiento mucho menor en la cosecha de trigo y demás, lo cual, por supuesto, afectará primero sobre todo a los países pobres. África probablemente experimentará hambrunas y también creo que aquí en nuestros supermercados los precios subirán rápidamente porque habrá escasez de alimentos. Y algo así lleva a que, como ya está ocurriendo en muchos países del mundo, ya se está reduciendo el tráfico o se raciona. Ahí la semana escolar se reduce a 3 días y ya no se debe ir al trabajo y así sucesivamente. Así que eso ya está empezando y creo que esto es realmente solo el punto de partida para la segunda parte del fabuloso llamado Gran Reinicio. El periodo de 2020 a 2025 fue la preparación. James Corbett lo llamó la calma antes de la tormenta y a partir del 26, dice él, es la tormenta y eso es exactamente lo que me parece que está comenzando ahora mismo y creo que este año será un duro despertar. Eso va a ser muy, muy delicado y definitivamente es momento de prepararse para algo así si es que aún no lo has hecho. Escasez de alimentos, escasez de energía, que eventualmente también podrían llevar a disturbios sociales o al caos en los centros de las ciudades y así sucesivamente. Así que no creo que esto sea alarmismo, ¿no? Normalmente soy muy relajado con estas cosas, pero creo que esto es algo que debe tomarse en serio. Un escenario que debe tomarse en serio, si incluso Putin lo dice, y la Agencia Internacional de Energía, y muchas otras personas que están en los puestos de poder. Christine Lagarde, creo, o fue el Banco Central Europeo hace 2 días, también dijo que las consecuencias a largo plazo de este conflicto con Irán nos acompañarán durante los próximos años, y el mercado financiero todavía no tiene idea de lo que se le viene encima, y creo que la mayoría de las personas tampoco lo tiene muy claro. Hace poco leí que Israel está considerando el uso de armas nucleares para poder romper los búnkeres. ¿Es ese el escenario de apocalipsis mundial del que hablabas porque ahora Goliat se da cuenta de que ya no puede manejar la situación con armas convencionales? La verdad no lo sé, pero con los locos que hay en el gabinete de Netanyahu, lamentablemente uno puede esperar cualquier cosa. Sí, las opciones de Sansón y quién sabe qué más. Dejar tierra arrasada creo que para ellos no es ningún problema, pero no estoy seguro de que tenga que escalar tanto la situación. Como dije, creo que el conflicto se está desarrollando de manera más o menos coordinada, que la gente ya sabe con qué está tratando, o sea que los iraníes y los gringos y los israelíes y los iraníes ahora no se están enfrentando realmente con toda su fuerza. Eso se vería diferente. No obstante, hay que considerar que el gabinete fanático de Netanyahu está siguiendo este plan del Gran Israel. No por nada también están operando en todos los demás países de la región, bombardeando edificios altos y zonas residenciales, y obviamente están expandiéndose. Así que sí se puede esperar eso de ellos, pero lo que yo creo hacia dónde va todo esto es más bien el escenario de Orwell. O sea, 3 conflictos en el mundo que están en ebullición y se prolongan. Las guerras no están ahí para ganarse, sino para mantenerse el mayor tiempo posible. Eso es lo que genera dinero, eso es lo que permite el control. Esas son las condiciones en las que todo lo que se quiere implementar de manera totalitaria se puede implementar. Así que la guerra le sirve a la élite del poder. Por cierto, también recomiendo el libro homónimo La élite del poder, un clásico. Pero esta élite del poder, por supuesto, se beneficia del estado de guerra de muchas maneras, económicamente y por supuesto también en la expansión del control y en la supresión de la disidencia. Porque en algún momento, por supuesto, puedes llegar tan lejos como para decir que cualquiera es un traidor a la patria. Podemos empezar a recoger a la gente en sus casas y meterlos en campos. Así que creo que todo se dirige más bien hacia un mundo multipolar. 3 grandes focos de conflicto con una guerra continua. Con eso se puede agravar la escasez de energía.
Y con esta escasez de energía se pueden implementar exactamente las mismas medidas que en realidad se querían implementar con la narrativa del COVID o del apocalipsis climático. Son las mismas medidas y esas son la identidad digital, la billetera ciudadana, la restricción de la movilidad individual, el colapso financiero, porque el mundo financiero urgentemente, o más bien el sistema financiero estatal colapsado en todo el mundo, ya que todos están en quiebra, hay que cambiarlo de alguna manera a stablecoins y cosas así. Así que creo que esas son las consecuencias a largo plazo. En el mejor de los casos, porque ninguno de nosotros quiere ver que esta guerra realmente escale al nivel cinético, porque entonces podría suceder que se utilicen armas nucleares tácticas, tal vez solo de manera limitada, pero aún así. Y sobre todo, entonces entran en juego todas las demás cosas terribles. Esos mini drones que luego en un enjambre de drones, los chinos ya lo han mostrado claramente. Entonces llega un vehículo autónomo, se abre la compuerta trasera y salen 50 drones que luego vuelan por una calle. Uno de ellos puede romper la ventana, los otros 49 entran a la casa, buscan al disidente y le disparan, no importa lo que haga, justo entre los ojos. Y no hay forma de escapar, o sea, es prácticamente imposible. Y luego tienes todos esos simpáticos robots de UV3, que ahora, casi como Terminator, pueden hacer movimientos de Kung Fu, correr y hacer saltos mortales. Y con una de esas cosas, tampoco quieres meterte con una de esas cosas. Así que una tercera guerra mundial, eso no te lo puedes imaginar. Sí, bueno, nadie podía imaginarse la segunda tampoco en cuanto a la maquinaria. Y uno puede imaginarse cómo sería la tercera, pero en gran parte serán drones y robótica y cosas así. Y ahí el ser humano, como soldado de infantería, ya no puede hacer mucho al respecto. Realmente solo serían carne de cañón. Por lo tanto, la mejor variante es este escenario de guerra, donde se trata de una guerra económica. Y esa acaba de comenzar. Y creo que esa guerra nos va a acompañar durante 6, 7, 28 años. Sí, lamentablemente. Acabas de mencionar a Ben Gvir y Smotrich. Aquí en el canal ya hemos hablado de todo. Hemos hablado de corrientes islamistas, de corrientes de izquierda, de corrientes de derecha. Pero en cuanto se trata de corrientes sionistas, se convierte, por supuesto, en el gran tema tabú aquí en Alemania, mientras que en todo el mundo, ya sea en Estados Unidos, en España, en Italia, se habla de eso de manera muy, muy abierta. ¿De verdad crees eso? Porque el Gran Israel era hace 2 años la peor teoría de conspiración que existía. Hoy en día ya es algo común porque prácticamente todo el Medio Oriente ya ha sido incorporado bajo control israelí y sionista. ¿Crees tú, pensando de manera positiva, que si se establece este Gran Israel, entonces sería posible la paz en el mundo o al menos en el Medio Oriente? Sí, esa es una pregunta difícil, no tengo idea. Dudo que los países vecinos, especialmente Irán, porque ese país aún no está completamente infiltrado por el imperio angloamericano como el resto, Arabia Saudita y Dubái y así, en realidad todo eso es solo una colonia ahí, o sea, prácticamente ya no tienen autonomía ni independencia. Mientras que Irán, primero que nada, es enorme, son 90 millones de personas y obviamente tienen suficientes armas para defenderse durante mucho tiempo. Así que sí, si ahí va a haber paz, yo soy más bien escéptico porque pienso que al menos ellos no aceptarían que ahí surja el gran Israel. Y la verdad también dudo que la ideología sionista se detenga ahí porque al final su objetivo no es el proyecto del gran Israel, sino la dominación mundial, y eso se puede leer muy claramente. El año pasado publiqué un texto titulado El problema árabe, que por supuesto es una cita, sí, no es que yo lo llame un problema, sino una cita de una página web de la ONU, y en ese texto repaso la historia del sionismo. Hay una persona que en Alemania lamentablemente casi nadie conoce, Moses Hess, a quien el SPD considera el fundador de la socialdemocracia alemana y hasta lo tiene grabado en su lápida. Pero este hombre también escribió un libro, Roma y Jerusalén, creo que si recuerdo bien el año, fue en 1862 y desarrolló el sionismo utópico. Y en el periódico que él fundó, creo que se llamaba Rheinische Zeitung, un joven llamado Karl Marx escribió sus primeros textos y consideraba al señor Moses Hess como su mentor. Y posteriormente incluso entusiasmó a Friedrich Engels con el comunismo, es decir, el socialismo. Así que sin este Moses Hess, sí, no existirían ni Marx, ni Engels, ni el comunismo, ni el socialismo, ni el sionismo en la forma actual. Y aún así, nadie lo conoce en Alemania. Sí, yo habría esperado escuchar sobre él alguna vez en la escuela, en la clase de historia, pero nunca fue así. Por eso recomiendo especialmente a cada alemán leer ese artículo alguna vez.
Ahí también están enlazadas todas las fuentes y ahí están todas las citas de todos los sionistas, de David Ben-Gurión, de Max Nordau, de Teodoro Herzl, y ahí se puede ver qué ideología tan antihumana es esa. Y sobre todo se puede ver en las estadísticas que el sionismo no tiene absolutamente nada que ver con la fe judía, porque el sionismo es una ideología de dominio fascista. Y hoy en día hay más sionistas cristianos y evangélicos que sionistas que profesan la fe judía. Así que no son judíos, como siempre se dice. Esos son sionistas y la mayoría de ellos incluso son ateos. Así que quien siempre mezcla todos esos términos simplemente no tiene idea. Y quien no tiene idea debería informarse porque el conocimiento es una responsabilidad personal. Así que por favor lean el texto El problema árabe. Ahí están todas las fuentes y entonces pueden formarse una opinión fundamentada. Y entonces también se entiende por qué Alemania, por ejemplo, es una socialdemocracia y por qué la socialdemocracia no es un orden social libre, como siempre nos quieren decir, sino que tampoco es mucho mejor que las otras formas de despotismo. Por eso Moses Hess escribió libros muy interesantes, ese hombre. Quien se adentra en ese tema se da cuenta rápidamente de que eso también está relacionado con la socialdemocracia británica, que fue la precursora de nuestro modelo, de nuevo en la forma organizativa y la sociedad fabiana. Todo eso es un mismo caldo que está históricamente bien conectado y que también se puede demostrar fácilmente. Eso no son teorías de conspiración, es historia oficial documentada, pero no nos la explican para que no tengamos el contexto completo de los acontecimientos. Y cuando uno tiene ese contexto, también entiende lo que está pasando en Israel en este momento o lo que es el sionismo. Por eso no creo que vayan a detenerse con el gran Israel. Ya han tomado el control de la mitad de la política estadounidense, si no es que de toda, y la han infiltrado, al igual que gran parte de la industria de los medios. Porque no son los judíos como muchos dicen de manera simplista, son sionistas y eso no tiene nada que ver con el judaísmo. Si uno te escucha así, puede volverse un poco cínico porque ese Goliat parece ser invencible de alguna manera. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste que el sistema no es ni de lejos tan invencible como nos quieren hacer creer? El lunes de esta semana. Porque el lunes salió un libro, de hecho lo puedo mostrar rápido, un momento, especialmente por la portada, creo que aquí se puede ver. La imagen en realidad ya lo dice todo. Siempre nos dicen que no tenemos poder, pero eso no es cierto. El poder siempre ha estado con nosotros, con la gente, y eso nunca va a cambiar porque somos más. Y estamos tratando con un grupo diminuto que David Rothkopf llama la superclase en su libro. Hoy en día, en ese entonces, eran como 6,000 personas las que él mencionó en la lista. Hoy en día tal vez sean 7, 8 o 10,000, pero eso no cambia el hecho de que es un grupo muy pequeño de personas que en este momento también tiene mucho miedo de perder el poder porque se han arriesgado mucho con el coronavirus, con todo lo que está pasando ahora y sobre todo con el caso de Epstein. Mucha gente se dio cuenta, incluso aquellos que tal vez todavía estaban de acuerdo con lo del coronavirus, de que están siendo gobernados por una casta criminal. Y por eso creo yo hay cierto nerviosismo entre ellos, porque quien se arriesga tanto, naturalmente tiene que contar con que se vuelva peligroso. Y eso es exactamente lo que va a pasar, porque además de toda la propaganda, existen canales como el tuyo y muchas otras publicaciones impresas y medios que trabajan para darle contexto a la gente. Y quien ha visto ese contexto una vez ya no puede dejar de verlo. Sí, entonces, una vez que lo entiendes, simplemente no puedes volver atrás y fingir que no lo viste, o sea, no haberlo visto. Y por eso no dejes que te hagan creer que no tenemos poder. Cada persona puede cambiar el mundo y lo puede hacer en su entorno simplemente viviendo los principios correctos. Cuando pienso que algo está mal, eso ya se sabe. Otra vez, Corona, por ejemplo, cuando estaba en el supermercado o en algún lugar y no llevaba cubrebocas o en la gasolinera y la señora dijo que no podía entrar sin cubrebocas, entonces salgo de nuevo, pero tampoco puedo pagar. Sí, eso tampoco se puede. Exacto, pueden decidir. O pago o voy a algún lado a ver si encuentro un cubrebocas, pero tampoco sé si voy a encontrar la gasolinera otra vez porque no soy de aquí. Entonces, o pago o me pongo el cubrebocas. Y todo eso con humor. Yo ni siquiera empecé a discutir con la gente si quieren hacerse los importantes o tener la razón, que lo hagan, no es mi problema. Hay que tomarlo con humor y uno puede cambiar mucho en su entorno haciendo lo correcto, dando el ejemplo y sobre todo no dejándose vencer. Y si uno puede cambiar su propio pequeño entorno y muchas personas hacen eso, al final también cambia toda la sociedad. Porque la historia muestra que en la historia de la civilización nunca fue la mayoría, nunca.
No hay ningún ejemplo de que la mayoría haya dicho vamos a hacer grandes cambios y algo completamente nuevo. Siempre fueron pequeñas minorías persistentes las que insistieron en sus principios y fueron tan persistentes durante tanto tiempo que no se les pudo reprimir, no se les pudo matar a todos, no se les pudo silenciar a todos hasta que la verdad finalmente prevaleció, o lo bueno, lo que sea, o la alternativa. Así que siempre son las minorías las que cambian la historia para bien. Desafortunadamente siempre pasa que luego alguien vuelve a llenar el vacío de poder en la cima. Entonces otra vez tienes a un gobernante central o una instancia central. Tal vez deberíamos hacerlo diferente alguna vez, pero en general es totalmente absurdo pensar que no tenemos poder. Al contrario, nosotros somos el poder y los otros no tienen ninguno. Por eso necesitan el monopolio de la violencia, armas y secuaces que hagan cumplir lo que es injusto. Y especialmente en estos tiempos hay que recordar a Bertolt Brecht. Donde la injusticia se convierte en ley, la resistencia se vuelve un deber. Lo acabas de expresar muy bien. Ahora, muchos en la escena alternativa han dicho octubre de 2025, entonces llega el euro digital y entonces se viene la prisión digital. Ahora estamos en abril de 2026 y todavía no ha pasado nada en esa dirección. ¿Es otra vez una táctica así y luego viene toda la arremetida? ¿O qué es exactamente lo que está planeado ahí? Sí, creo que la infraestructura técnica simplemente no está tan desarrollada todavía. Es un sistema muy complejo. Pero lo que sí se tiene ahora es una fecha para la identidad digital y esa es la base de todo este sistema. Así que el euro digital o la licencia de conducir digital, que también se ha vuelto a poner sobre la mesa estos días, hubo una noticia en Welt de que la licencia de conducir digital también llegará a Alemania a finales de este año. Todo eso va a estar en una cartera digital ciudadana y esta cartera digital ciudadana o la identidad digital correspondiente, si mal no recuerdo, se va a lanzar el 5 de enero del 27, porque en algún momento sí hubo una fecha fija. Y cuando eso esté en marcha, entonces, primero que nada, todos van a tener obligatoriamente la identidad digital. O sea, en Alemania todos tienen que tenerla. La Unión Europea está trabajando en paralelo en la identidad digital de la Unión Europea, así que también va a existir esa. Y cuando eso esté disponible, entonces se podrá vincular el dinero digital ahí, porque en esa billetera, por supuesto, también estará el euro digital, la licencia de conducir digital, el expediente médico digital. Así que mientras no esté construida la base de la casa, no se puede construir el resto encima. Por eso creo que para ellos tampoco es tan urgente ahora, porque primero tiene que estar la identidad digital. Por otro lado, nadie quiere una identidad digital así. Nadie la ha pedido ni ha dicho que necesita urgentemente una EID para identificarse en Internet. Nadie quería eso. Es una tontería total. Entonces, primero hay que crear la necesidad. ¿Y cómo se crea esa necesidad? Haciendo que la economía se venga abajo y llevando a la gente a la pobreza o a un sistema de racionamiento, una economía de escasez, de modo que haya cuellos de botella para que después el Estado pueda tender una mano. ¿Y cómo sería esa ayuda? En algún momento tal vez el banco cierre o hay cuellos de botella, la deuda de los hogares individuales supera lo que es soportable y entonces en algún momento el Estado puede venir y decir ahora vamos a implementar un ingreso básico universal y a partir de la fecha X transferiremos 2.000 euros digitales a la billetera ciudadana de cada persona. Con eso podrán hacer sus compras en el supermercado durante un periodo de 6 meses para superar la situación de emergencia. Así el Estado puede presentarse de nuevo como una mano amiga y así atraen a la gente con ese gancho, porque al final no podrán imponerlo por la fuerza. Lo harán usando incentivos atractivos. Así como ya se dice ahora, abre una billetera con nosotros y te damos $50 en stablecoins o algo así. Así han estado atrayendo a la gente desde hace 2 años, por ejemplo. En diferentes países hay diferentes opciones. ¿También les gusta hacer eso con los jóvenes? Abran una cuenta de identidad digital con nosotros, una cuenta digital, una billetera digital, y entonces reciben como 100 de capital inicial de ahí, algo así. Así que creo que ese será más bien el camino. También puede ser, o sea, creo que depende de que tal vez la infraestructura técnica aún no esté completamente lista. Por otro lado, creo que sin esta identidad digital no funciona y primero hay que crear la necesidad. Y esa necesidad seguramente se va a crear en el 26. De hecho, ya empezó con Irán. Eso más bien se ve como un COVID 2.0 y con eso se puede crear la necesidad de algo así. O también con la identificación digital para jóvenes. Siempre que el gobierno dice que quiere protegernos, me pongo muy alerta, especialmente cuando son los mismos protagonistas que durante la época del coronavirus. Ahora, por ejemplo, el profesor Strick quiere proteger a los jóvenes y de alguna manera limitar las redes sociales. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando escuchaste sobre esta prohibición de las redes sociales? ¿También lo relacionaste de inmediato con la identidad digital? Por supuesto.
Bueno, creo que fue en enero del 25, hubo una noticia en Telepolis de que en Grecia el número de impuestos o de seguro social se va a vincular con las cuentas de redes sociales para justamente implementar una verificación de edad en Internet para poder proteger a los jóvenes de las redes sociales. Por un lado, por supuesto, sí se debería proteger a los jóvenes de las redes sociales porque realmente hace que la gente se vuelva tonta. Pero no solo vuelve tontos a los jóvenes, vuelve tontos a todos. Las redes sociales no son una herramienta social, es un arma para el GSO, es absolutamente antihumano y degenerativo. Cualquiera se da cuenta si deja ese aparato una semana que se siente menos inquieto y nervioso y que recupera un equilibrio interno que se pierde por completo cuando uno pasa todo el día viendo esas cronologías tan frenéticas. Eso es un arma. Hay que entenderlo, no tiene nada que ver con la interacción social. Al contrario, lleva a más aislamiento, depresión y a cuadros patológicos de enfermedades. Puedo mencionar 9 más, eso lo expliqué en mi artículo sobre la economía de la observación para quien quiera leerlo. Así que lo relacioné directamente y tuve discusiones acaloradas con personas que me decían, sí, está bien que el Estado intervenga ahí sin darse cuenta de que una herramienta así solo se puede implementar si primero se verifica a todos los que entran a Internet. ¿Cómo se supone que de otra manera se va a determinar quién tiene 16, 14 u 18 años? Así que al final hay que hacerlo como está pasando ahora mismo en Gran Bretaña. Ahí, Apple lanza una actualización y de repente el teléfono, cuando lo enciendes después de la actualización, dice, por favor, identifícate biométricamente o presenta una identificación oficial y confirma que eres mayor de edad, si no, el teléfono se queda en modo infantil restringido. Y entonces, de repente, no tienes el caro iPhone con el que puedes hacer lo que quieras en Internet, sino un dispositivo restringido que solo funciona en modo adolescente. Y con eso ya no puedes hacer muchas cosas. Así que tienes que identificarte si quieres usar tu iPhone, tu caro dispositivo. Eso simplemente lo hace una actualización de Apple durante la noche y luego ya tienes eso instalado y eso obliga a una identificación. Así que lo relacioné directamente. Y si uno piensa que así puede proteger a los niños de algo, entonces no ha entendido la educación porque es tarea de los padres y de los tutores o de la educación en general que los niños puedan lidiar con lo que sucede en el mundo. Cuando yo era niño, aunque todavía no existían las redes sociales, también había películas de terror, pornografía, había armas y guerra y quién sabe qué más. Había muchas cosas tóxicas y mi mamá, por supuesto, también intentó prohibirlas, pero ella es razonable y sabía que con las prohibiciones en realidad solo crece el interés, como con todo con los niños y adolescentes, que entonces uno todavía tiene más ganas de hacerlo, tenerlo o probarlo. Así que me explicó detalladamente y también 100 veces si yo volvía a preguntar por qué eso no es bueno y qué efectos tiene, qué hace eso a largo plazo. Eso me lo explicó cuando tenía 5 años, luego otra vez a los 6 y a los 7, hasta que entendí el principio. Y de hecho, cuando llegó la televisión por cable y todos en la escuela hablaban de Knight Rider, A-Team y algunos programas geniales y Tutti Frutti que podían ver a escondidas por la noche, yo en realidad me sentía orgulloso de eso. Aunque yo era el único que no tenía cable ni nada de eso, me sentía orgulloso de no tenerlo porque en ese tiempo leía libros y siempre sacaba 10 en la escuela, mientras que los demás iban empeorando porque pasaban las noches viendo alguna serie tonta como Knight Rider y Tutti Frutti. Así que me sentía orgulloso, no porque fuera la oveja negra por no tener ese avance tecnológico en casa, sino porque sabía que eso te vuelve tonto y yo hacía algo útil con mi tiempo, así que podía estar orgulloso de mí mismo. Eso es educación cuando tus padres te hacen entender que no eres un bicho raro, sino alguien especial, y eso es algo muy diferente. Y por eso quien venga a decirme que eso protegería a los jóvenes de algo. Me parece bien que no tengan celular en la escuela y así, sí, todas son buenas reglas, pero eso no cambia el problema de fondo. El problema de fondo empieza en casa. Estoy de acuerdo contigo. Justo ahora tengo la piel de gallina en muchos momentos, especialmente cuando mencionaste a tu mamá. Que Dios la proteja, sin duda. Este tema me afectó de inmediato. Soy ex profesor de preparatoria y sé que en la escuela definitivamente habría otras formas de proteger a los jóvenes. Se podría empezar con la comida en la cafetería, se podría empezar con el consumo de azúcar y creo, en mi opinión, que el Estado está perdiendo el monopolio del discurso en los medios públicos y la democracia todavía puede soportar la verdad hasta cierto punto. Y creo que los jóvenes deben ser protegidos para que no vayan y voten por la AfD en vez de por los verdes. Sí, lo cual es una tendencia muy, muy grande. O protegerlos de ver lo que realmente está pasando en Gaza.
Puntos de comparación. Realmente creo que la juventud de hoy es muy inteligente. Tienen puntos de comparación con las que generaciones anteriores solo podían soñar. Exacto, quiero decir, la información solo importa dónde lleva a la acción. Entonces, si en la escuela realmente quisieran hacer algo contra este fenómeno de los zombies del celular, por ejemplo, invitarían al señor Spitzer o a alguien así. No lo conozco personalmente, pero hay una excelente conferencia de Manfred Spitzer, ya tiene algunos años, no recuerdo exactamente, fue en 2019 o algo así, o en el 18, de generación por smartphones o zombies, epidemia, se puede ver en YouTube. Es una excelente conferencia si tan solo se les hiciera entender a los niños o a los jóvenes que eso simplemente daña el cerebro y que el smartphone desde 2007 nos ha costado casi o una buena tercera parte de la capacidad de procesamiento allá arriba en la cabeza, biológicamente medible. Tal vez entonces lo entenderían y tomarían la decisión correcta por sí mismos, porque de todos modos nunca se puede obligar a las personas a hacer algo. Sí puedes volver adicta a la gente. No puedes convencer a un alcohólico, por ejemplo, solo hablándole bien de que el alcohol es dañino y que se está matando bebiendo. Él mismo lo sabe. El problema es que no puede dejarlo mientras él mismo no tome la decisión de hacerlo. Y para tomar esa decisión tiene que cambiar algo en su mente, ya sea por reflexión, por darse cuenta de algo, o el dolor tiene que ser tan grande que no le quede de otra. Y esa es la peor opción. Así que por eso es una cuestión de educación y también de formación. Como dije, no se puede lograr nada con prohibiciones. Las prohibiciones casi nunca funcionan. En Australia hay desde hace meses alguna prohibición de redes sociales. Los chicos siguen todos en Internet y en redes sociales. Entonces se descargan algún VPN o cualquier otra cosa o consiguen tarjetas falsas. Eso simplemente no funciona. Es una tontería total. Tom, excelentes ideas hoy. Dale a nuestros espectadores para terminar 3 recomendaciones muy concretas para mantener la claridad de forma analógica en este mundo digital rápido y caótico. Lo primero es, como decía Peter Lustig en su época, simplemente desconectarse, no mirar pantallas sino papel. Eso es muy bueno para la mente y brinda tranquilidad interior. Y además, la información correcta normalmente está en los libros y no la discuten personas en Internet. Hay muy pocas excepciones en las que realmente se aprende algo ahí. Por lo tanto, leer es lo primero. Justamente el libro que mostré antes a la cámara es muy recomendable. Tiene solo 130 páginas, se lee fácilmente y da algunas ideas sobre lo que uno puede hacer directamente en su propio entorno. Y lo segundo es, libérese de la economía de la vigilancia digital, de la economía de la observación y deshágase de su iPhone o su Google Android y consiga otro teléfono e instale ahí Graphene OS. Ese es el único sistema operativo con el que no lo van a vigilar, donde usted vuelve a tener el control sobre sus datos y su información sobre lo que escribe. Nadie lo escucha, nadie lo observa y nadie guarda lo que escribe en el teclado como sucede con todos los demás dispositivos. Eso se puede descargar gratis e instalar en un dispositivo Pixel, en uno viejo o en el futuro. De hecho, tendré una colaboración con la empresa cuyos dispositivos uso. Se llaman Above, son de Estados Unidos. Y esa colaboración la tengo solo porque conozco al dueño, al fundador, que ha sido activista durante años y es más periodista que empresario. Y eso en realidad se hizo para personas como Derek Rose y John Bush en la organización del People's Reset. Ahí simplemente configuró teléfonos con Graphene OS y se los dio para que no fueran vigilados todo el tiempo y no tuvieran que usar el iPhone para eso. Así que consigan Graphene OS o pasen por mi sitio web y lean un artículo al respecto que saldrá creo que es el 31 o el 30. Ahí pueden informarse al respecto y, como dije, no cuesta nada y se hace rápido si tienes un poco de conocimientos técnicos. Y punto 3, concretamente, saque el dinero del banco. Saque el dinero del banco y haga algo útil con él. Y útil significa, por ejemplo, guardarlo en casa, lo cual no es bueno si la inflación aumenta, sino en algo que mantenga su valor. No sé. Pues yo no confío mucho en todo esto de lo electrónico y las criptomonedas, porque ahí tampoco tienes realmente el control total, ni siquiera con una billetera fría y eso. Así que en valores físicos y prepararse en casa para que tal vez si el supermercado está cerrado puedas sobrevivir unos días. Que tal vez tengas una batería externa solar para el celular si lo necesitas y puedes comunicarte, o que tal vez tengas un generador. Y sí, lo más importante de todo, por encima de todo, es el capital social, o sea, amigos, familia, una buena red de personas con las que puedas colaborar en una situación de emergencia así, y educación. Busque algo que le interese y hágase experto profesional en eso o aprenda algo nuevo porque eso hace la vida mucho más bonita y sobre todo más larga y mantiene la mente ágil. Un verdadero honor, Tom, hablar contigo.
Te deseo lo mejor a ti y a tu familia, especialmente a tu mamá, y espero con gusto nuestra próxima conversación. Y cuando la colaboración en torno al teléfono esté un poco más avanzada, podemos tener otra conversación aparte sobre eso, porque la idea de un teléfono nuevo y seguro me parece increíble. Tengo aquí un iPhone, sé que me están vigilando en todas partes. Eso lo podemos profundizar en otro momento más adelante. Sí, absolutamente. Como ya dije, también está el artículo y es gratis. Y para quien no sea tan hábil con la tecnología, básicamente puede pedirlo ya listo para usar. En el futuro será más bien a través de mí o algo así, pero en realidad está pensado más para personas que no son tan expertas en tecnología. Pero funciona de manera sencilla. Solo metes la tarjeta SIM, es como cualquier otro smartphone y ya puedes empezar, y en el uso tampoco es más difícil. Al contrario, ahora tengo 3 días de batería porque mi teléfono no está enviando mis datos a la nube en secreto todo el tiempo en segundo plano. Por eso, con el mismo uso, el mío ahora dura 3 días. Eso también te muestra lo que realmente pasa en segundo plano, pero vuelve cuando quieras y te deseo lo mejor. Gracias por la invitación. Gracias.